y ya estamos en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com en este caluroso indeciso martes. De repente se nubla, de repente hay sol, uno ya no sabe, y tenemos pues, dos invitados muy especiales. De entrada, Fabián Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. También Daniel H. Soto, que nos viene a hablar cómo le ha estado yendo con su obra El Evangelio de Tonantzin. Exactamente, que bueno, al menos en lo personal yo he visto bastante en redes sociales moverse sobre el tema, y de hecho pues hace rato también por ahí ya se estaban escuchando como comentarios por parte de nuestro amigo Jorge, que se encuentra ahora sí que aquí abajo de nosotros, ahora sí que en las instalaciones de Ansus Multimedios, y bueno, vamos a empezar. De entrada, ¿cómo están? Muy bien, yo muy bien, hermano, muchas gracias por invitarnos. Ya ves que siempre andamos batallando con el público y que vaya la gente al teatro y todo eso. Entonces pues la neta es que muchísimas gracias porque nos haces el paro bien cañón, que nos tomes en cuenta seguido, y pues aquí estamos. Así es, mi querido Fabián, ¿cómo estás? Perfecto, aquí vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Vamos a hablar del 12 de octubre. Entonces lo que vamos a tocar hoy es de lo que vamos a estar platicando aquí en unos momentos. Así es, bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con este tema, ¿no? Que es el Día de la Raza, ¿no? El Día de la Raza, como yo creo que siempre ha levantado como mucho sentimiento, expectativa, no sé, ¿no? Porque decimos, bueno, un 12 de octubre pues llega, ahora sí que llegan a América los españoles, y de ahí se deriva pues toda una historia que, valga la redundancia, forma parte de nuestra historia. Y bueno, cuéntanos un poco más, ahora sí que tú como historiador. Pues sí, vamos a hablar justamente del año trascendental de 1492, que es un año muy importante, porque lo demarcan como un año de coyunturas históricas, ¿no? No solamente es el descubrimiento o el encuentro de América o la invención de América, sino también es el año en que se patenta la imprenta por Gutenberg. Entonces son dos acontecimientos muy, muy importantes que van a dar inicio al mundo moderno, ¿no? Como se conoce el concepto, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco acerca de lo que habrá pasado ese 12 de octubre de 1492, cuando sabemos que por accidente Cristóbal Colón va a descubrir estas tierras, ¿no? Las tierras que posteriormente van a llamar América. Pero que sabemos bien que en un principio lo que andaba buscando Cristóbal Colón pues eran rutas comerciales hacia las Indias, ¿no? Incluso él cuando llega aquí, pues por eso es que a nosotros o a la gente que estaba viviendo aquí los llaman indios, tal cual, porque él lo que estaba buscando era una ruta comercial. Va a ofrecerle sus servicios a los reyes católicos, que son los que lo financian. Los reyes católicos, ya saben, uno es el del chocolate, Carlos V, y su esposa Isabel la Católica. Mayor referencia, ¿no? Para mayor referencia es el chocolate, ¿no? Ellos son los que patrocinan a Cristóbal Colón, y pues ya todo el mundo conoce la historia que Cristóbal Colón se embarca en la Niña, la Pinta y la Santa María. Así es. Y por accidente es que va a encontrar entonces este territorio, ¿no? Después vamos a tener el análisis acerca del concepto, ¿no? Algunos lo conocen como el encuentro de los dos mundos. Algunos lo conocen como el descubrimiento de América. Yo siempre voy a ser de los que me voy a quedar con el concepto de la invención de América, como lo propone el doctor Edmundo O'Gorman, el historiador. ¿Por qué? Tenemos que descartar un poco la idea del encuentro de los dos mundos, porque lo sabemos, el que busca encuentra. Si tú no estabas buscando algo, pues no lo vas a encontrar. Si vas a llegar solamente por casualidad, pues entonces no se le puede considerar un encuentro, ¿no? ¿Por qué se le considera encuentro? ¿O por qué se le dice encuentro? Se dice que es el encuentro de el viejo y el nuevo mundo. El nuevo mundo pues era Europa, que pues de nuevo mundo no tenían mucho porque estaban instaurados en un mundo medieval, ¿no? Donde estuvieron durante muchos siglos sometidos por el catolicismo, y llegan de repente aquí a lo que consideraban ellos que era el viejo mundo, ¿no? Porque todavía
Creían ellos que se estaba en la era de piedra aquí. Así es, por las condiciones de vida, la manera, las costumbres, ¿no? El hecho de no profesar la fe la que religión. en el Nuevo Mundo se estaba llevando en aquellos días. Se estaba llevando en aquellos días, claro que, sobre todo España, ¿no? Que pues fue la nación más católica hasta los últimos tiempos, ¿no? Ya más adelante Inglaterra va a tener su reforma, Alemania también, pero España va a seguir como la nación más católica del mundo, tal cual, ¿no? Entonces, pues todo eso nos va a recaer a nosotros. Luego está el otro concepto del descubrimiento de América. Va hacia lo mismo, ¿no? Pues no puedes descubrir algo que no estás buscando. Así es. Entonces es por eso que Edmundo Gorman plantea el concepto de la invención de América. ¿Sí? América no fue ni descubierta, fue inventada. ¿Quién la inventó? Pues todos aquellos que vinieron, sobre todo los historiadores, ¿no? Los historiadores hemos sido culpables de lo que ha pasado acerca de cómo se inventó el concepto de América, ¿sí? Porque pues obviamente eran varios territorios con gente que habitaba ahí, pero pues no tenía ningún tipo de nombre. No estaba unificado. En ningún tipo de concepto. No había un concepto de continente, un concepto de país, como un concepto de nación como tal, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es así como lo van a nombrar, pero entonces yo soy con esa idea, ¿no? La invención de América. Porque lo decía Octavio Paz muy claramente, ¿no? Traducir es transmutar. Entonces, todo lo que se hizo aquí con la historia antigua, con la historia prehispánica, pues fue una mala interpretación, ¿no? ¿A partir de qué? A partir del concepto que ellos traían de Europa. Obviamente, si tú, por ejemplo, traes la idea de cómo son los castillos, de repente llegas aquí y ves las pirámides, entonces tú les vas a dar una interpretación igual a los castillos, entonces los vas a interpretar como de esta forma. Que igual ahí vivían los reyes, vas a tratar de darle un entendimiento a partir de tu realidad, ¿sí? Y ese fue el gran problema que aquí pasó, ¿no? Es por eso que nos instauraron una religión que... Exactamente, fíjate que esto que acabas de mencionar me parece muy importante, un entendimiento a partir de la realidad que ellos traían. Ellos traían, claro. Porque si las cosas hubieran sido al revés, ¿no? Yo creo que ahorita los papeles no estarían como se encuentran actualmente, claro. ¿No? Sí, pero pues adelante, continúa. Entonces es lo que nosotros vamos a ver ahí con estos conceptos un poco erróneos, ¿no? Un poco lo que se estuvo manejando, un poco todo lo que se inventó, porque pues obviamente toda la gente que llegó, sobre todo los primeros franciscanos que llegaron aquí a escribir, Fray Toribio de Benavente Motolinía, ¿no? Que tiene uno de los libros más importantes que habla acerca de los indios, pues es una interpretación a partir de lo que él vivía y a partir de sus propias experiencias, no es una interpretación de lo que realmente estaba pasando. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera hablaban la lengua de los prehispánicos, ¿no? De la gente que estaba habitando aquí. Entonces pues todos fueron malinterpretaciones que a final de cuentas van a dar en este resultado de esta historia un poco falsa que tenemos de nuestros pueblos prehispánicos, que eran pueblos muy sangrientos, bárbaros. Que eran pueblos muy bárbaros. Incluso todo este rollo de ofrecer el corazón y que los claro. Era un tema poético, ¿no? Era un tema poético, pero tú desde tu perspectiva, desde tu entendimiento, si llegas y lo ves, ¿qué vas a pensar? Pues es un acto de tiranía, es un acto es un acto sangriento, tal cual, gore, ¿no? Así es, el valor que le dábamos a las cosas, el valor, ¿no? Y sin embargo era otro concepto, como él lo dice, no era un ritual, era Por ejemplo, es verdad eso, que dicen que realmente cuando se habla de que sacrificaban doncellas y les entregaban el corazón, a mí hace poco me dijeron en un encuentro de poesía que era entregar el corazón de manera simbólica, que sí había un periodo de, no sé cómo se le llamaría para no llamarle prehispánico, y a mí creo que ese término no es muy correcto, pero decían que era como un rollo simbólico, y que entonces eso fue como para legitimizarse, ¿no? Y decir, los tuvimos que conquistar. Sí, claro, porque eran unos bárbaros, entonces nosotros le trajimos como la educación, ¿no? A estos pueblos que sabemos, por ejemplo, los mayas, en el periodo clásico, pues imitaron el cero, chavos. O sea, que no estábamos tan perdidos. No estábamos tan perdidos. No, estábamos años luz. Aparte no estábamos como ellos lo querían, en una era de piedra, porque ya se manejaban los metales. Ya estábamos en una era de los metales, ahí como en principios, pero de conocimientos se tenían demasiados, ¿no? Sí, había desarrollo filosófico, místico, arquitectónico. Médico, de agricultura.
El conocimiento que se tenía de agricultura era vasto, ¿no? Como por ejemplo, pues en lo que era todos los territorios del centro del país, empezaron a manejar las chinampas, toda esa arquitectura como tal, ¿no? Gastronomía. El mismo Hernán Cortés, cuando llega con los mal llamados aztecas, ¿no? Se impresiona de la ciudad, de ver una ciudad tan ordenada y con tantas y con tanta modernidad de cierta forma, ¿no? Porque tenía unos canales que alimentaban durante todo el tiempo a la ciudad. Incluso por ello llegué a leer en algún momento que en ese entonces México ya contaba con sistemas políticos, claro, contaba con democracia. Por supuesto, sí, por había supuesto. sistema político, filosófico, sí, claro, místico, matemático, religioso. Así es, o sea, ya nosotros, pues sí, montamos como tal una estructura en nuestra sociedad, ¿no? Obviamente, algo que me hace mucho ruido y que es algo que a mí siempre me ha dejado pensando, es solamente el hecho de que no estábamos unificados como nación, ¿no? O sea, lo comentaba hace un momento, ¿no? Y algo que en lo personal, pues, ahí viene como que la cereza del pastel, ¿no? Porque pues, yo soy tlaxcalteca, ¿no? O sea, si eran imperialistas, o sea, claro. Era una nación imperialista. ¿Por qué los mal llamados aztecas? Yo sí les llamo aztecas a los mexicas, ¿no? Porque eran mexicas, tal cual. Sí, ellos traían sus nombres pues desde que ellos venían del Bajío, ¿no? Desde Axtlán, desde que venían de esas tierras. Y sí, posteriormente pues los mal llaman aztecas, los mismos malos historiadores, estos mismos franciscanos, que fueron los primeros que escribieron sobre ellos, fueron los que los mal llamaron aztecas, ¿no? Así es. Pero ahora sí que el comentario, ¿no? Porque, a ver, opinión. ¿En serio podemos ser considerados los tlaxcaltecas traidores? No, para nada. No, claro. Si yo soy un perro y estoy amarrado porque alguien me tiene amarrado y de repente llega alguien y me quita la soga, yo me voy con el que me quite la soga. Sí, es un concepto que creo que comparto. Pues sí, no se les puede denominar traidores, pues realmente pues ellos también estaban sometidos. Claro. Sí, además, aparte no solo fueron los tlaxcaltecas, fueron muchos pueblos. Sí, claro. Más bien es como la historia errónea, ¿no? De llamarle tlaxcaltecas traidores. Es más bien no conocer la historia política de los pueblos antiguos, ¿no? Sí, tal cual. Sí. También lo que debemos de quitar un poco también es todo esto de la leyenda negra, ¿no? De que los españoles llegaron a matar, a violar. Pues también no, ¿Sí? También ellos, o sea, hay que verlos también como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos testimonios de que ellos también tenían miedo al ver lo que estaba pasando. Ah, claro que bueno, sí. Pero ellos eran los invasores finalmente, o sea, finalmente si tú estás en tu casa y alguien llega y se mete por la fuerza y quiere apoderarse de tus objetos valiosos. No fue como que se metieran a la fuerza, les abrieron las puertas. Como lo decía nuestra canción de No, pero ahí como que Hernán Cortés estuvo viviendo en el templo de Alzayaca durante mucho tiempo. Pero ¿no? Eso es bueno, yo no sé si tú eres historiador, yo no, pero por ejemplo, yo lo que sé es que una vez que llegaron, se instalaron, primero llegaron 20 años antes, llegaron los primeros dos y entonces los analizaron, entendieron que no eran dioses y entonces cuando llegaron los españoles ya con todo el ejército, dije, otra vez los volvieron a recibir y entendieron otra vez que no eran dioses. Incluso hay como escritos y documentos donde se habla de discusiones filosóficas, en donde los aztecas donde los mexicas estaban con un desarrollo intelectual muy por encima de los intelectual y moral, ¿no? Y filosófico, más que bélico, eso sí. Pero entonces ellos tuvieron muy claro que no eran dioses y les dijeron, váyanse. Pero el error fue que ellos, yo siento que ellos sí traían este germen de la modernidad y del capitalismo que ya estaba como por ahí asomándose, ¿no? Y entonces logran toda una estrategia a partir de una cuestión económica, precisamente. Los tlaxcaltecas estaban avasallados económicamente. Y entonces el puto dinero, como les ganó la ambición, eso fue, les ganó la ambición. Pero entonces ahí, eso es lo que sucede yo es lo que creo. Al final de cuentas, hablar mal de ellos es escupirnos a la cara porque pero es sí escupir hacia arriba porque somos parte de ellos también, ¿no? Es cierto. Ahora ya somos una combinación así es. Los prehispánicos como los españoles, ¿no? Entonces y si pasó, pues pasó también, ¿no? Sí, claro. No se puede negar, ¿no? Es como
querer tapar el sol con un dedo, y pues eso no se puede. Ahí está el dato histórico, es la historia. Así es. Habría que ver a qué personaje hay que reconocer, a Cristóbal Colón, a Hernán Cortés. Así es, yo creo que en ese punto... Cortés era muy violento, o sea... Sí, posiblemente puede que él realmente sea el padre de la patria. Wow. Yo no creo que haya un padre de la patria. Yo creo tal vez, no, para nada. Hace un tiempo, creo que a mi madre la eliminé del Facebook porque un día dijo que España era la madre patria y dije, no, para nada. Y o sea, el padre de la patria no sé si haya. Tal vez haya abuelos de la patria, ¿no? Las tribus y Nezahualcóyotl era un sabio y todos estos... O sea, sí hay vestigios de grandes gobernantes, pero sí había un dominio. Digo, yo también estudié todos estos temas para poder escribir precisamente esta obra, ¿no? Y entonces, no, yo no puedo estar agradecido con el conquistador. No es agradecimiento. Y no lo considero el padre de la patria. Yo lo considero un genocida, porque... No lo sé, ellos estaban en su papel de conquistadores, eso me queda bien claro. No creo que Hernán Cortés no estaba tanto en ese papel. Sí, de hecho, se cree que, por ejemplo, Hernán Cortés es el padre del imperialismo. Y el imperialismo es un concepto del cual tú llegas a los pueblos y a ti no te conviene matarlos, erradicarlos, sino más bien utilizarlos. Utilizar la mano de obra, por ejemplo. Y eso es lo que hizo Hernán Cortés aquí. Utilizó la mano de obra de los indígenas. A los indígenas no los mataron los españoles, a los indígenas los mataron las enfermedades, y eso habrá sido hasta 1700. No, pero sí, o sea, los indígenas no los mataron los españoles, pero sí, o sea, bombardearon Tenochtitlan durante 2 semanas, los sitiaron, los bombardearon de todas partes, dejaron a la gente muriendo. Es una pequeña parte de la historia. Envenenaron el agua. Sí, es una pequeña parte de la historia. Violaban, arrebataban. También la gente que nos vino a conquistar eran carceleros. Claro, sí, eso es real. Es por eso que, como decíamos, pues el oro fue el que a final de cuentas les ganó. La ambición, porque pues era gente que no era muy preparada, ¿no? Sin embargo, a Hernán Cortés yo sí lo pongo aparte, un poquito aparte. Bueno, y ahora ya una vez, ahora sí que tomando todos estos puntos. Qué buena charla, ¿no? Sí, sí, o sea, ahora sí que ya sacamos el mezcal, ¿qué pedo? Ahora sí que ya tomando todos estos puntos que forman parte de nuestra historia. Y que ahora sí que eso hizo que nos encontráramos en este punto, en este momento, sentados en esta mesa. Platicando acerca de cómo nos encontramos como sociedad, ¿no? ¿Qué recordamos en verdad qué valoramos en este 2019? El Día de la Raza. Este 12 de octubre, ¿no? ¿Por qué el Día de la Raza? ¿Por qué el Día de la Raza? Yo creo que es un concepto falso, creo que es un concepto impuesto por una cuestión gubernamental en cierto momento convenía abrazar esos principios, porque el Día de la Raza es muy tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Dice, se quiere cambiar los pueblos originarios han llamado a esta celebración el genocidio, o sea, lo llaman como un genocidio. Y ellos hablan desde su corazón, ¿no? También. Insisto, para hacer esta obra hablamos con mucha gente, hay partes de la obra en náhuatl. Y entonces la gente a veces sí es un poco necia, pero porque no estaban en estos conceptos de la modernidad, pero ellos estaban tranquilos. Claro. Como ahora, sí era un pedo de conquista, y sigue siendo un pedo de conquista, ¿no? Y nosotros abrazamos ese germen, y ahora pues también tenemos esa visión capitalista y conquistadora y así, pero pues yo también no siento que haya sido una conquista al 100%, porque realmente nunca nos conquistaron, Eso de que también la religión al final de cuentas sí nos las instauraron, pero también fue como medio mentira, porque pues las personas de aquí, ellos seguían con sus cultos, seguían con sus ritos, escondidas hasta la fecha. Hasta la fecha. Y nada más le cambiaron el nombre, no sé, de tal virgen por Tlaloc, ¿no? Y ese tipo de así es. O sea, nada más fue un cambio. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita, y la muestra más grande de toda, viene el Día de Muertos. Día de Muertos. Es la celebración más grande de México. Donde vamos a encontrar por muchos países. Y las raíces. Es un sincretismo. Fíjate qué interesante sería ahora que Netflix anda haciendo mierda todos los temas importantes del mundo. Qué interesante sería que se agarraran y se hicieran la puntada de una serie que fuera, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles, no? O sea, una distopía. ¿Cómo hubiera evolucionado la sociedad de esos pueblos antiguos? Porque finalmente es una irrupción en la historia, es una irrupción que no podemos negar y que como tal tenemos que abrazar, porque lo que hoy somos también se debe en partes a eso que fuimos, ¿no? O a eso que no nos dejaron ser, también somos eso que ya no somos, ¿no? O sea,
somos eso que ya no somos, y somos más eso que no somos que lo que somos, porque nuestra raíz y nuestra identidad está allá y no lo somos, pero esto es lo que nos significa como mexicanos realmente. Ya no somos los pueblos originarios, pero eso es lo que nos significa como mexicanos realmente, ¿no? Y pues qué nos deja pues reflexionar, qué nos trajo la modernidad, qué nos trajo la conquista, qué cosas habría que rescatar de los pueblos antiguos, ¿no? O sea, la comunidad de los pueblos antiguos, ¿no? A mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención de lo que acabas de decir? Es una mierda la conquista en cualquier parte del mundo y de la humanidad. Así es. A mí me llama muchísimo la atención. Me llama muchísimo la atención una cosa, y no es por tirar pedradas ni hacer comerciales, ¿no? O sea, la plataforma. O sea, ¿cuánto de nuestra identidad en verdad vemos en ella, y cuánto de otras naciones, de otras culturas queremos imitar, y queremos imitar porque es la verdad, ¿no? O sea, yo escucho muchas pláticas que hablan sobre series mexicanas que son copias de españolas, que son copias de europeas, que son refritos, o sea, sobre series que también son refritos de países como China, como Japón. Pero yo creo que el mundo está en problemas, ¿eh? Sí. El mundo tiene problemas así tremendos. Tiene cosas originales. En este momento, no, déjate del arte, o déjate de la propuesta artística, cultural, o sea, realmente voltea a observar qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en México, qué está pasando con las manifestaciones de mujeres, qué está pasando con el tema de un gobierno político que le vale madres lo que opine su sociedad y dice que no al aborto y al matrimonio igualitario. O sea, y qué está pasando en Hong Kong, y estamos haciendo el recorrido, y qué está pasando en Europa, o sea, el mundo está ardiendo. Es un año coyuntural, es como el 68, por ejemplo, que estaba pasando cosas por todos lados, ¿no? Es un año coyuntural tal cual, hay que verlo. En unos años vamos a estar analizando el 2019, y vamos a encontrar muchas vetas ahí que se van a poder estudiar. El teatro, el arte, la poesía, todo está cambiando. Sí, esto está evolucionando. Todo está cambiando. Es más, incluso los mismos medios, las mismas formas de comunicación. Me parece que es, y aprovechando, ¿no? O sea, para decirle a toda la gente que nos escucha, o sea, hace 10 años era un sueño. Oye, antes de que avancemos porque está bien buena la charla, a los que te escriban aquí en tu publicación les regalamos 5 cortesías, ¿no? Para el viernes en Xonaca. Perdón por interrumpir por el comercial, porque aprovechando está buenísima la plática y cómo se relaciona todo, porque finalmente nuestra obra de teatro habla de esto que estamos platicando. Pero solo quería meter el gol para que desde ahorita ya se sepa, y entonces la banda le dé tiempo de escribir, ¿no? Entonces, si quieren ir a ver la obra el viernes a las 7 de la noche en Foro Teatral Xonaca, solo escriban, ¿no? Y a las primeras 5 personas que nos escriban, pues les regalamos una cortesía, ¿no? Así es. Allá todos los fans. Entonces, pues, y ya, perdón por interrumpir. No te preocupes. Entonces lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos es que con el avance de los medios de comunicación y el desarrollo constante de las vías de comunicación y de las nuevas tecnologías en general, yo creo que hemos sido, y lo dijo Daniel hace un momento, hemos ido olvidando en verdad quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Y si de la mano de eso pues no nos damos a la tarea de investigar un poco todos los puntos que tuvieron que ver, que resaltaron, quién en verdad fue el bueno, quién en verdad fue el malo. No, en la historia no hay ni buenos ni malos. Exactamente. Sí, está cabrón, no puede. Eso sí. Exactamente, pero al menos bueno, pero por ejemplo, pero Pinochet sí es malo, ¿no? Y Hitler es malo, ¿no? Y la conquista es mala, ¿no? O sea, no lo sé, tal vez es muy hippie mi concepto de la historia y de la humanidad. Pero creo que abrazar tan duramente a estos movimientos tan sangrientos que no hicieron otra cosa más que arrebatar, porque realmente todo era por el dinero, ¿no? O sea, todo era un rollo económico, todo el tiempo ha sido un rollo económico. Sí, y la verdad es que yo sí como que de repente digo, tal vez es muy romántico, pero digo, puta madre, si se hubieran dado cuenta, el vato ya había quemado las naves, eran nada más 300, éramos una nación, les damos en la madre, después hubieran llegado otros y otros y otros. Pero sí yo creo que abrazar lo sangriento que han sido los movimientos por los que nos han oprimido está muy cabrón. Yo la neta no lo sé. Yo sí estoy esperando que en algún momento la historia cambie. Sí, así es. Y fíjate que sí, rápidamente haciendo como un pequeño review es cuando yo decía tratar de ver quiénes son los buenos y malos. Siempre te va a generar
siempre te va a generar puntos medios. Claro. O sea, siempre te va a hacer decir, se supone que me dicen que este es malo, se supone que me dicen que este es bueno, pero cuando te pones a investigar y te pones a estudiar, dicho de esa manera, te encuentras que también hay tonos grises. Es como lo dice el compañero, ¿no? Y es como el concepto que tal vez Hannah Arendt maneja cuando habla acerca de Hitler, ¿no? Que dice que Hitler y los nazis no fueron ni buenos ni malos, simplemente es algo que no debió haber pasado, porque cuando se trata de genocidio, cuando se trata de muerte y sangre derramada, pues eso no debe haber pasado. Eso ya es inhumano, ¿no? Sí, eso ya no entra. Y no es tan distante, o sea, el tiempo de la Tierra y de los seres humanos en comparación con la historia no es tan largo, ¿no? Claro, o sea, no. Si volteamos a ver, esto sucedió hace 500 años, ¿no? Hace 500 años, Sí, hace nada. 5 siglos. Sí, hace 5 sí. siglos un ser humano podía llegar a otro lugar y decir, ¿sabes qué? Te voy a ayudar y para ayudarte tengo que madrearte y destruir tu historia y avasallarte y oprimirte de una forma tan cruel y tan sangrienta y tan violenta. Eso era hace 500 años. Sí, así es. O sea, puta, está bien cabrón, ¿no? O sea, Pero bueno, no es tanto tiempo. Así es. En eso yo también estoy completamente de acuerdo. Pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte musical y regresamos a hablar sobre esta obra que tú andas promoviendo, el Evangelio de Tonantzin, que por lo que se desarrolló en esta plática, exactamente, el bloque 1 se va a llevar de la mano con el bloque 2. Estamos en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com. En un momento regresamos.